Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien y que realmente estén allí, pues bueno, entendiendo que las circunstancias de los partidos a veces no están saliendo del todo bien en el caso hablando del Real Madrid, ¿no? Que es lo que nos interesa siempre. Y bueno, aquí vamos para un nuevo video. He estado muchos días ausente, he estado también meditando cada vez más si vale la pena continuar aquí. No sé, o sea, no por nada, sigo siendo madridista, sigo viendo los partidos del Real Madrid, pero viendo lo que está dando el equipo, y claro, no voy a dejar de ver los partidos jamás, pase lo que pase, pero no sé, hay algo que ya no me está convenciendo del todo. Si termina sucediendo, pues se los comentaré en algún momento, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir dándole aquí. En este caso vamos a hablar de varias cositas que quería analizar con ustedes, hablando de Juanma Rodríguez, hablando de Jorge de Alessandro y también un videito sobre Vinicius y el por qué está fallando los penaltis. Mucha atención porque la verdad viene cargadito el video, va centrado en el tema Vinicius, quien bueno, recibió una pitada por parte del Bernabéu. Qué poca gente de verdad queda decente en este mundo, y después les voy a explicar por qué digo esto, ¿no? Me gustaría, muchachos, que empezáramos con este clip de Juanma Rodríguez, que bueno, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Juanma Rodríguez, muchachos, en muchos aspectos, pero creo que cuando está acertado se dice y no pasa absolutamente nada. Yo creo que esta vez ha estado acertadísimo, hablando un poquito sobre el tema de Vinicius y sobre cómo el madridismo a veces, muchachos, nos ponemos en una situación que ni nosotros mismos podemos comprenderlo. Vamos a darle play. Muy mal tendría que dársele la cosa para que la 2024-2025 no fuera su mejor temporada goleadora. Y sin ser un goleador. Aún así, a primeros de abril, el madridismo se alía con el antimadridismo para comerse las entrañas de un jugador que tiene que resultar fundamental si el Real Madrid quiere hacer algo verdaderamente importante este año. Incluso se le critica que se muestre feliz a través de sus redes sociales por haber igualado con la camiseta del Real Madrid los 104 goles de Ronaldo. Hombre, no es el momento. Se muestra feliz y dice, por cierto, mal partido, tenemos que seguir trabajando. Insisto, la cosa va bien, muy bien, para aquellos que quieren que Vinicius se marche a final de temporada. Si es desde el punto de vista de quien quiere que se marche, yo soy optimista. Yo creo que lo van a lograr. El antimadridismo, asociado a muchos madridistas, va a conseguir a este paso que su mayor quebradero de cabeza emigre. No es el primero, ¿eh? Lo han intentado con Cristiano, con Benzema, con Bale, con todo el mundo. Y entonces es posible que cuando Vini vuelva al Estadio Santiago Bernabéu, yo qué sé, con la camiseta de un equipo árabe, o con la camiseta del Liverpool, o con la camiseta del Bayern de Múnich, porque trabajo yo creo que no le va a faltar, es posible que entonces, cuando Vinicius regrese al Bernabéu con la camiseta de otro equipo, reciba una atronadora ovación del Estadio Santiago Bernabéu. Como en su día Ronaldinho, o Maradona, o Mbappé. Bueno chicos, ahí está lo que les estaba diciendo, y es que tiene, si te pones a escucharlo detalladamente, tiene demasiadas cosas interesantes. Y por cierto, es algo que a mí por lo menos no me termina de cuadrar. Recordemos que incluso cuando pasó lo de puta en puta Madrid, cuando Mbappé anunció su renovación, un futbolista que prácticamente nosotros aplaudimos y les pusimos la parte trasera de un ser humano, se lo pusimos atrás nosotros, ¿no? Porque es que es bastante llamativo, y en que el caso de Vinicius, que nos ha dado prácticamente todo, bueno, ya sabemos el comportamiento que estamos teniendo, porque bueno, realmente no es que esté teniendo una temporada mala, además creo que todavía tiene muchísimas opciones de regresar, de hacer una temporada brillante, porque está entrando en el momento en el que seguramente más se le necesitará, ¿no? Yo qué quieren que les diga, tenemos un arte para nosotros a veces ni siquiera entendernos, que es demasiado llamativo. Atención a lo de Jorge de Alessandro apuntando a la campaña asquerosa de marca José Félix Díaz y compañía. Pero ve aquí que vamos a ver. ¿Y quién compra? Al que tiene el Sevilla, al tanque ese. El armario.
que tarda un mes para vestirse. ¿Quién hay en el mercado mejor que Vinicius? Pero ¿cómo el Madrid se va? Pero ¿cómo se va a depender de Vinicius? Que lo sirven. Y yo también no me gustó cómo jugó. Pero hablar del partido del Madrid con silbido, con un Álava que no tiene sentido su alineación, bajo ningún concepto táctico, cuando Fran va y vuelta y lo quita. El disparate para que se produzca el desequilibrio de Rafa Mir por la espalda de Álava. Pero no quiero hablar más de fútbol, por favor. Por favor, se va Rafa Mir, que es más lento que yo, en velocidad y mete el centro del gol. Por favor. Bueno, en fin, metafóricamente. Pero estoy poniendo un disparate. No, que no es así, que no vuelvas otra vez a señalar a alguien. Que el gol el otro día. Está señalando a Vinicius. Es brutal porque dice que no vuelves a señalar a nadie utilizando ese discurso populista porque este hombre señala a Álava cuando tiene razón de que básicamente lo de Álava es incomprensible en muchos aspectos y dice, pero tú estás señalando a Vinicius, ¿cómo no voy a señalar yo a alguien entonces? Y es llamativo sobre todo, muchachos, porque pues básicamente nos encontramos con esa situación que para mí es absolutamente penosa. Lo de José Félix es absolutamente penoso y además dice, no señales a nadie y termina señalando, si no estoy mal, a Rüdiger. ¿Dónde estaba? ¿Dónde que tu periódico ¿Dónde estaba? Que deja mi periódico, que estoy aquí hablando, que deje mi periódico siempre. Que deje mi periódico, que deje de hablar de mi periódico. Lo que representa, querido. Yo represento a Jorge de Alessandro. Que yo no represento a mi periódico, que yo me estoy representando a mí. Y que yo te estoy diciendo, que me dejes hablar, hombre, que me dejes hablar. Que te estoy diciendo que ayer en el gol no culpes a Álava, porque el señor Rüdiger, que es el central, estaba rematando. Estaba rematando. Y no seas tan cruel con un jugador que ha tenido un cruzado, hombre. No seas tan cruel con un jugador que ha tenido un cruzado, hombre. No seas tan cruel con un jugador de fútbol. Cedo la palabra. Tú has sido jugador de fútbol, hombre. No seas así con un jugador de fútbol. Es curioso porque también, como les dije, utiliza el populismo de decir, ay, no seas tan cruel con un futbolista que se rompió el cruzado. Ojo, yo no estoy diciendo que se vaya a dar cacería a Álava, no. En todo caso, no sería culpa de Álava, sino de quien mete en la alineación a Álava. Por cierto, acabo de ver que Álava va a jugar de titular en el Emirates. Veremos a ver cómo es que sale eso, ¿no? Pero curioso de todo eso es que utilice el populismo y no seas tan cruel. Vamos a hacer, claro, sí, hay que ser cruel. En el diario Marca, José Félix Díaz, con un futbolista que ha sufrido prácticamente desde que tenía 18 años en el día número 1 en el Real Madrid. Es que es asqueroso, de verdad. No tiene ni siquiera dignidad este hombre. Para Álava del gol. ¿Cómo vas a ocupar a Álava del gol? Tú lo defiendes. ¿Pero quién estaba en el centro ayer? ¿Quién estaba en el centro de defensa? Yo no defiendo. Yo defiendo a un jugador de fútbol como he defendido a otros. ¿Quién estaba ayer en el centro de defensa? Era el minuto 93 y estaba el central. Que se hubiera marcado el gol. Que se hubiera marcado el gol Rüdiger. Atento, que se hubiera marcado el gol Rüdiger. Estarían diciendo que estarían. Como sacaste tu periódico Álava con la Que deje mi periódico ya. Que deje mi periódico ya. Que te olvides de mi periódico. Que te olvides de mi periódico. Que la tienes clavada, coño. La tienes clavada. Venga, hombre, venga ya. Deja mi periódico. Estás hablando conmigo. Que no con mi periódico. Que no estás hablando con mi periódico. Reverberación. Por favor. El alma, ¿cómo? Jorge, el alma. Como Santa Teresa. Por favor, Santa ¿Pero qué estás diciendo? Mírate esa jugada, haz el favor. Antes de matar a Álava, mírate la jugada. ¿Dónde estaba Rüdiger? ¿Dónde estaba Rüdiger? Reconócelo. Mira el fútbol, tanto que hablas. Mira el fútbol, tanto que hablas. Por favor, visto lo visto, recuperamos a Urizar. Teología. Sí. A ver, terminó ahí un poquito de risa, pero hubo bastante tensión. Y es que a esta gente, pues una de las cosas que tiene esta gentuza, muchachos, en líneas generales, es que no les gusta que lo señalen. No les gusta que lo señalen. Y yo creo que ha quedado evidenciado que el tema de José Félix Díaz, pues ha quedado en un balance absolutamente penoso. Y es una realidad, no, que no señales a mi periódico. O sea, lo que están haciendo ellos, pues no les gusta que lo señalen. No les gusta que lo señalen, pero cuando ellos señalan a un futbolista, en este caso como Vinicius, y después que le recriminen eso, salen a utilizar el populismo que ha utilizado José Félix Díaz, que es penoso. Cerramos con esto de Vinicius, que me pareció interesante y el por qué probablemente o a lo mejor esté fallando los penaltis. Voy a revelar la técnica de penales que usa Vinicius Jr. Cuando corre hacia la pelota y se frena con el pie derecho, cruza la pelota a la derecha del arquero. Cuando corre hacia la pelota y se frena con los dos pies o hace un repiqueteo, abre el pie. Es una locura. Una vez que lo empiecen a ver, lo van a ver. Miren, por favor, se frena con el pie derecho en el medio de la carrera, cruza. Miren acá contra el Bayern por Champions, en el medio de la carrera, hace un repiqueteo, abre el pie. Contra el Barça por la Liga, repiqueteo, abre el pie. Atención acá con la selección de Brasil, se frena con el pie derecho,
cruza la pelota. Ahora, ¿qué pasa cuando no se frena? Como el otro día contra el Atlético de Madrid. Abre el pie y generalmente busca arriba. Por eliminatorias contra Venezuela, se frena con el pie derecho, cruza la pelota. Jugando para la sub-20 de Brasil, hace el repiqueteo, se frena y abre el pie. Erra. Solo en 2 penales en su carrera no cumplió este patrón. En un 84% sí se cumplió. Esta es otra de las cosas que los arqueros y entrenadores de arquero tenemos y debemos observar para poder tener más efectividad a la hora de atajar penal. Es que es demoledor, es un minuto absolutamente demoledor y que, muchachos, no puede estar explicando a la perfección qué es lo que le está sucediendo a Vinicius, porque no está teniendo nada de fiabilidad realmente. Un futbolista que, bueno, en su momento llegó a ser probablemente de los futbolistas que menos penaltis fallaba, está fallando una cantidad de penaltis allí seguramente que no esperábamos, ¿no? De todos modos, bueno, no vamos a seguir señalando a Vini. Ojalá que pues se dé cuenta de ese detalle que está dejando y que, bueno, es fácil hacerle ver lo que va a terminar haciendo en su penalti y que pueda corregirlo para que no siga sucediendo esto. Vamos a ver. Yo creo que Vinicius está entrando en un punto en el que difícilmente vaya a permanecer en el Bernabéu. Se los digo así de claro. Ojalá que no, porque no sé, no quiero ni pensarlo realmente. Pero bueno, quiero pensar que ustedes tienen sus opiniones y la van a dejar allá abajito. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.